Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En esta serie de vídeos de formación quiero asentar las bases de qué es el mercado, qué tipos de productos podemos encontrar y cómo están clasificados. Como el temario es bastante extenso, he considerado interesante dividir cada apartado en diferentes vídeos que iremos publicando. En el vídeo de hoy veremos la renta variable. Lo primero es entender qué es el mercado. Podemos imaginar la típica plaza de abastos donde los compradores y vendedores intercambian sus productos, ya sea carne, frutas, verduras, lácteos. Por lo tanto, cuando hablamos de mercado financiero, estaremos hablando del lugar donde compradores y vendedores intercambian sus productos financieros. Las bolsas de valores pueden ser lugares físicos o virtuales y son administrados por organizaciones privadas con previa autorización de la entidad gubernamental o regulatoria correspondiente. Dicho esto, la bolsa de valores es un mercado donde se ponen en contacto demandantes, los compradores, y los oferentes, los vendedores de capital, y negocian los diferentes activos o instrumentos financieros a través de los intermediarios autorizados, los llamados brokers. En estas negociaciones se fija un precio público en función del interés comprador y vendedor, es decir, de la oferta y de la demanda. Las características principales para que un mercado sea eficiente son liquidez, es decir, que exista un volumen lo suficientemente grande de oferta y demanda; amplitud, un mercado es tanto más amplio cuanto mayor es el número de activos distintos que se intercambian, pudiendo así satisfacer los deseos de los compradores y los vendedores al propiciar una gama de activos variada y acorde con las necesidades de cada inversor. Por otro lado, también requiere de transparencia, es decir, que haya suficiente información sobre los activos y que ésta sea gratuita para que todo el mundo la pueda tener a su alcance. Por otro lado, requiere de libertad, es decir, que no haya restricciones al acceso o salida de las inversiones que hacemos. Y por último, flexibilidad, es decir, que permita reacciones rápidas a la hora de operar en este mercado. Cuando hablamos de oferta y demanda, nos referimos a la cantidad de un activo que está en venta por parte de la oferta y a la cantidad de activo que se quiere comprar por parte de la demanda. Por lo tanto, los precios de un activo subirán cuando la presión de la demanda de personas que quieran comprar sea mayor a la cantidad de la oferta, las personas dispuestas a vender. Cuando esto sucede, el activo se convierte en un bien escaso y por lo tanto los compradores perseguirán el precio al alza, pagando cada vez más por dicho activo. Esto ocurre hasta que el precio sube lo suficiente como para atraer el interés de los vendedores, que comienzan a poner en venta sus activos, y entonces cuando la oferta supera la demanda, los precios caen. Los tipos de activos que se suelen negociar en las bolsas. Por un lado tenemos la renta variable, donde tenemos los índices y las acciones. Por otro lado tenemos la renta fija, donde se encuentran los bonos a distintos plazos. También tenemos el mercado de divisas o forex, donde se intercambian los pares de divisas, el euro contra el dólar contra la libra contra el yen. Y por último las materias primas, donde podemos subdividirlas, por ejemplo, en energéticas, agrícolas, metales industriales, metales preciosos, y aquí nombramos algunas de las más conocidas, como el petróleo, el gas, la soja, el trigo, el café, el aluminio, el cobre, la plata, el platino, el oro. Como hemos dicho al principio, a cada tipo de activo le vamos a dedicar un vídeo completo, ¿de acuerdo? Ya que la materia es bastante extensa, y en este vídeo nos vamos a centrar en lo que es la renta variable, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de renta variable, hacemos referencia a la agrupación del conjunto de acciones, es decir, a los llamados índices, así como a las propias acciones que componen estos índices. Los índices más comunes son los que representan a un grupo de acciones de un país. Por ejemplo, en España tenemos al IBEX 35, donde cotizan las 35 acciones de mayor capitalización, es decir, el número de acciones emitidas por el precio de mercado en nuestro país. En el caso del S&P 500 en Estados Unidos, el índice está compuesto por las 500 empresas de mayor capitalización. Prácticamente todos los países del mundo disponen de un índice propio, e incluso a menudo de muchos índices. Por ejemplo, en la bolsa americana tenemos el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, etc. Por otro lado, también tenemos índices que incluyen acciones de un área geográfica, como por ejemplo ocurre con el Eurostock 50, que está compuesto por las 50 compañías de mayor capitalización de la zona euro. Además, podemos encontrar índices sectoriales que también pueden estar compuestos por sectores dentro de un país o de un área geográfica o incluso a nivel mundial, como podría ser el sector del automóvil, el sector de la alimentación, el sector energético, el sector tecnológico, etc. Así que prácticamente podríamos encontrar índices que reúnan cualquier idea para invertir. Como decimos, estos índices están compuestos por acciones, que también pertenecen a la familia de la renta variable. Ahora bien, ¿qué es una acción? Cuando hablamos de una acción, hacemos referencia a un título que representa una parte del capital social de una empresa. El inversor que compra acciones de una empresa se convierte en socio propietario de parte del negocio. A estos socios propietarios se les denomina accionistas. Las empresas solo emiten una cantidad limitada de acciones. Como vemos, la compañía quiere financiarse y por ello emite acciones sobre el capital social. Estas acciones son compradas por los inversores, que pasan a ser accionistas, y a mayor cantidad de acciones compradas, mayor porcentaje de la empresa
empresa poseerá cada accionista, ¿de acuerdo? Las empresas, como necesitan financiación para funcionar y crecer, para comprar material, para invertir, para desarrollarse, básicamente tienen tres formas de conseguir esta financiación. Una de ellas son los préstamos al banco, otra son la emisión de títulos de renta fija, bonos, pagarés y obligaciones, y otra con aportaciones de sus socios propietarios. Si eligen la deuda mediante crédito bancario o emisión de renta fija, la empresa tendrá que devolver el capital adquirido más los intereses de esta deuda previamente fijados, de ahí su nombre de renta fija. A los bancos o los compradores de esta renta fija se les denomina acreedores. Por otro lado, las aportaciones de los socios propietarios no constituyen deuda. La empresa no tendrá que devolver nunca este dinero. A cambio, los socios adquieren ciertos derechos sobre la empresa. El más importante es el derecho a recibir su parte de los beneficios, es decir, los dividendos. En caso de que la empresa quebrase, se procederá a liquidar todos sus activos, tanto corrientes como no corrientes, para pagar a acreedores y a los propietarios. Por lo tanto, los acreedores siempre tendrán derecho a cobrar antes que los accionistas. Por otro lado, si la empresa presenta beneficios, parte de estos pueden quedarse en la sociedad y otra parte puede repartirse en forma de dividendos entre sus accionistas si así lo decide la Junta General. Estos dividendos serán repartidos proporcionalmente al número de acciones que cada accionista tenga en posesión. Por lo tanto, un accionista puede tener rendimientos bien sea por el dividendo o bien por vender sus acciones a otro inversor por un precio mayor al que pagó. Bien, ahora vamos a ver la diferencia que existe entre precio y valor de las acciones. Como decía Warren Buffett, precio es lo que paga, valor es lo que recibe. Ahora bien, ¿qué diferencias tenemos entre uno y otro? Bien, pues el precio es bastante sencillo de definir, ya que el precio básicamente es lo que determina la cotización de las acciones entre los demandantes y los oferentes. Dicho de otra manera, es lo que estás pagando por la acción. Y esto dependerá de las perspectivas que cada inversor tenga respecto a la empresa sobre su crecimiento, así como los factores macroeconómicos que influirán en la capacidad de crecimiento de la empresa. Por la parte del valor, como veis, es algo un poco más complejo de definir, ya que el valor de una empresa en este caso tiene mucho significado. Podríamos hablar de valor nominal de una acción, de valor de mercado de una acción, valor de mercado de una empresa, valor contable de una empresa, valor contable de una acción, valor de liquidación de una empresa, valor actual, valor fundamental, etc. Sin embargo, los inversores solemos trabajar con tres criterios de clasificación, bien sea según la calidad de la empresa, según lo cíclico que sea el sector y según su previsión de beneficios y revalorización. Como veis, aquí lo tenemos desglosado. Por un lado, según la calidad de la empresa, tendríamos por ejemplo a las blue chips y a los chicharros. Por la parte de los blue chips, vemos que son acciones de empresas con sólida estructura económico-financiera, bien situada en su sector y que además suelen pagar dividendos. Tienen alta capitalización bursátil y elevada liquidez. Y por otro lado tendríamos los chicharros, que serían lo opuesto a los blue chips. Se trata de acciones de empresas de cualquier sector, de pequeño o mediano tamaño y de baja capitalización. Estas incorporan un alto componente especulativo y por lo tanto un elevado riesgo y una baja liquidez. Por otro lado, según lo cíclico que sea el sector, podríamos encontrar las acciones cíclicas y las defensivas. Por la parte de las cíclicas, la generación de beneficios está vinculada a la tendencia general de la economía, es decir, sus productos son más o menos demandados en dependencia de la situación económica general. Si se trata de una situación expansiva y de crecimiento, sus productos tenderán a consumirse más, y si se trata de una situación de contracción económica, tenderán a consumirse menos, como por ejemplo es el caso de los coches, las aerolíneas, la construcción, etc. Y por otro lado tenemos las defensivas, y estas suelen ser más estables durante los ciclos expansivos y los ciclos de contracción, ya que su demanda no suele variar debido a su necesidad, como son las compañías eléctricas, el sector de la alimentación, etc. Y por último, las podríamos catalogar según su previsión de beneficios y de revalorización. Las acciones tipo ingresos se tratan de acciones que generan beneficios vía dividendos. Su precio suele ser alto y el inversor no espera realizar ganancias por su revalorización, pero consideran que a largo plazo estas tienen un menor riesgo, como podría ser una compañía eléctrica. Por otro lado, tendríamos las acciones valor. Son acciones que se consideran baratas en relación con las de otras compañías de sectores y tamaños comparables, o bien por tener una buena relación precio-beneficio por acción, lo que llamamos el PER. El inversor suele adquirir este tipo de compañías con la esperanza de que el precio se acabe ajustando al alza para venderlo. Y por último tendríamos las acciones de alto rendimiento o de alto crecimiento. Se trata de acciones de empresas con una previsión de crecimiento de sus ventas y beneficios muy alta. Normalmente no pagan dividendos, por lo que el inversor lo que busca es la rentabilidad a través de la revalorización a medio y largo plazo. Suelen tener precios medios tirando a altos en relación a sus beneficios actuales, es decir, cotizan a PERes muy altos. En el sector tecnológico podemos encontrar muchas de estas empresas, como por ejemplo las del sector de Internet, como podría ser Amazon, Google, etc. Por lo tanto, entendemos que renta
renta variable debe su nombre a que a la hora de adquirir ese producto no se conoce la rentabilidad que ofrecerá y el resultado dependerá de infinidad de factores. Participar en la bolsa de valores puede tener beneficios para las empresas. Entre ellos podemos encontrar mayor acceso a financiación, como hemos visto, mejor imagen de cara al público, permite estimar el valor de la empresa en un momento dado e incentivar a sus administradores a que aumenten este valor, y los accionistas pueden obtener liquidez en caso de que opten por vender sus acciones. Por otro lado, las personas que buscan rentabilizar su dinero también encuentran ventajas en la bolsa de valores, como por ejemplo mayores opciones para rentabilizar sus ahorros, mayor acceso a información, le permite comprar y vender un activo las veces que sea necesario y también acceder a un mercado regulado que ofrece seguridad. A pesar de lo descrito anteriormente, la bolsa de valores no solo tiene ventajas. Si bien este mercado ha impulsado el acceso a la financiación y ha permitido el crecimiento de muchas empresas, también implica riesgo. En ese sentido, debemos recalcar que en la bolsa de valores los precios, su cotización, puede fluctuar fuertemente. Una acción hoy puede valer 4 y mañana 3,7 o incluso quebrar, pasar a valer 0. Y por ello, como hemos dicho, lo llamamos renta variable. Por lo tanto, del mismo modo que se pueden generar rendimientos positivos, también se puede perder dinero. A la variabilidad del precio de un activo lo llamamos volatilidad. Por lo tanto, invertir en bolsa es una actividad que puede ofrecer beneficios, pero también se puede perder parte del dinero o incluso todo lo invertido. Por lo tanto, te recomiendo que te suscribas al canal, ya que iremos publicando toda la información necesaria para que aprendas a invertir en los mercados. Hasta aquí el breve resumen de la renta variable. En los próximos vídeos trataremos la renta fija, el mercado de divisas y el mercado de materias primas. Como siempre, muchas gracias por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta si te gusta este tipo de contenido y te ha sido de utilidad, y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Mucha suerte en la salud, en las inversiones y en el trabajo, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.